Hola y bienvenidos. Gracias por sumaros a esta última conferencia, esta última sesión de esta conferencia. Soy Jimmy Harsel, presidente de Real Farming Trust, la organización detrás de esta conferencia. Tengo hoy el placer de hacer de Cicerone de esta próxima hora. Hemos tenido una conferencia extraordinaria y de cara al futuro queremos preguntar algunas preguntas difíciles. ¿Qué tipo de futuro podemos esperar? ¿Tenemos motivos para la esperanza? Y tenemos la responsabilidad de esperar o diseñar un futuro mejor que nosotros. Vamos a presentar en primer una película animada de 8 minutos, The Years of Prepare, y después tendremos un debate. Quiero dar la bienvenida también a Nimo Basso y Naomi Klein, que son activistas bien reconocidos en su campo cada uno, en los movimientos sociales. No necesitan presentación realmente, pero para ponerles al día, Nimo Bassi está ahora mismo en Benín, es el director ejecutivo de la Health of Mother Earth Foundation y ha sido el coordinador de All Wage International. Ha sido también director ejecutivo de Friends of the Earth en Nigeria e internacionalmente. Naomi Klein será conocida por su actividad como periodista, por This Changes Everything, No Logo, etcétera. Y también ha presidido algunos estudios feministas en su universidad y es la cofundadora de varias organizaciones. El debate lo dirigirán ustedes, así que por favor planteen sus preguntas a nuestros panelistas. Utilicen el botón para las preguntas que tiene en la parte inferior de la pregunta. Y no utilicen la función de chat porque solamente lo verán los delegados, sino los panelistas. Nimo y Naomi, antes de empezar la película, ¿podéis decirnos un poco por qué la habéis hecho y qué queríais conseguir? Nimo. Bien. Creo que tenemos dificultades para mirar al futuro y la verdad es que me animé mucho cuando me llamaron para la producción de este vídeo, este corto, porque necesitamos mirar al futuro y es algo que tenemos que hacer y muchas veces nos falta. Ha sido muy importante para mí porque cuando miramos hacia el futuro solamente vemos también muchos de los errores y de algunos de los momentos en los cuales las gentes tendrían que llevar a cabo cambios. Y esta para mí es la motivación para este trabajo. Y también en la película anterior, entiendo. Sí, en primer lugar quiero decir que es un placer estar aquí conversando con Nimo y con Jamie, con el resto de participantes de la conferencia. Quiero reconocer que estoy en un territorio desconocido. Estoy aquí en la Columbia Británica, en Canadá. Y antes de ver la película quería reconocer el trabajo del equipo creativo tan fantástico. Tenemos a la voz de Nimo y hemos visto que podría haberse dedicado a ser actor de doblaje. También escuchamos las voces de actores estupendos como Emma Thompson, Gael García Bernal y también Opol Stumedi, uno de los cofundadores de Black Lives Matter, cuya familia es de Nigeria, vive en Estados Unidos y escribió el guión con Luis y las imágenes las han creado estupendos artistas. Hemos concebido esta película en el peor momento de la pandemia y ha sido un ejercicio para ver cuál es nuestra forma de salir de este momento. Imaginarnos la COVID como una profesora. Es como lo imaginábamos. Los movimientos sociales de Puerto Rico tras el huracán María también la plantearon como una profesora dura, exigente, que revelaba crisis preexistentes, pero que también fijaba una hoja de ruta para cambiar si aprendemos de esta lección. De ninguna forma
Sabemos que este futuro viene, sabemos, no es una profecía, es lo que vamos a tener si nos lo ganamos, y ese es el mensaje de la película. Es un mensaje de esperanza y trabajo, sí. El trabajo que tenemos que hacer con los retos que tenemos. Muy bien, vamos a ver la película y ya veremos qué sigue a continuación. Las primeras semillas se plantaron a los inicios de la pandemia, después crecieron en las calles, en las luchas. Aquí nunca olvidaremos el día que se liberaron los últimos prisioneros y que salieron para abrazar a sus personas queridas. Lo fácil fue encontrar trabajo. La comunidad ya estaba buscando a personas en esa época para atención social, para nueva vivienda pública verde. Y sí, era una buena época para manos ocupadas. Bueno, es curioso. Si pensamos en la primera hora de la pandemia, esto es lo que recordamos realmente, las manos. Lavar, frotar, desinfectar, volver a lavar. Nos imaginamos las manos de todos, las manos que hubieran tocado lo que nosotros hemos tocado, las manos que habían plantado los tomates, las semillas, que habían tocado las cajas, y aquellas a las que hemos tenido que decir adiós. Las manos éramos nosotros, todos nosotros. Esta red de mano a mano, de respiración a respiración, esto era un recordatorio. Estamos todos unidos y todos nos podemos enfermar y mantenernos vivos. Esta era una de las lecciones que hemos aprendido de la COVID-19. Empezó con la primera gran pausa, cuando el humo se dispersó, cuando la desigualdad mostró el mapa de la enfermedad. Cuando desapareció el tráfico empezamos a escuchar el sonido de los pájaros y las sirenas de las ambulancias. El virus nos mostró lo que era realmente esencial y volvemos a aprender una y otra vez que muchos de nosotros que hacíamos trabajo esencial, se nos trataba como animales para el sacrificio. Estábamos en los centros sanitarios y el virus expuso la crueldad de estos almacenes de eficiencia y beneficio. Después las cosas empeoraron. En 2023 tuvimos super inundaciones, plagas que expulsaron a muchísimos millones de sus casas. La COVID-23 empezó a generar campos de refugiados con tiendas. Mientras tanto, los dinosaurios empezaron a ocupar los lugares de poder y exigiendo más sacrificios, pero cada vez que volvían a poner en marcha esta máquina oxidada llamada el crecimiento económico, empezaba a crecer la nube de la muerte y nosotros no podíamos respirar. No podíamos respirar por el asma del humo de los incendios, no podíamos respirar y las nubes de gas lacrimógeno mientras gritábamos Black Lives Matter, y así es como el virus lo cambió todo. Finalmente comprendimos que no podíamos poniendo parches a este sistema roto, teníamos que crear algo nuevo. Lo que era necesario es una manada, y esa manada somos nosotros. Tras meses de organizarnos, la huelga de alquiler empezó a coger fuerza. Después la huelga de los trabajadores, los limpiadores de las calles, los trabajadores agrícolas se unieron y dijeron, ya basta. Esta vez la gente no solamente aplaudió desde los balcones, sino que inundamos las calles para unirnos. Mientras que Luciel, una pequeña agricultura, cuando las pistolas de la policía le quitaron la vida, la gente explotó y
se fueron extendiendo como un virus. Los incendios fueron atravesando las fronteras, las economías se pararon y esta vez se vieron bloqueadas por los trabajadores. Perdimos a demasiados héroes jóvenes y no eran... Y fue una forma de mostrar la solidaridad. Pronto los regímenes autoritarios empezaron a tirar estatuas y los nuevos gobiernos estaban nerviosos por haber ignorado las calles. Unimos las manos y seguimos empujando para lanzar los años de la reparación. El primer paso fue reconstruir la economía alrededor de los trabajadores esenciales, la agricultura, la atención a los jóvenes y viejos, la salud, sanidad pública y también el trabajo esencial de los polinizadores, de aquellos que crean oxígeno. La ley de pleno empleo puso claras las prioridades y se crearon cooperativas para la plantación de árboles y muchos jefes fueron despedidos. Nuestra economía necesitaba atención y creamos comunes digitales, nos vacunamos contra la vigilancia y creamos una inmunidad de grupo frente a la desinformación. En ese momento lo que hicimos fue controlar los beneficios finales y limpiar los mensajes. Siempre que pudimos lo hicimos todo en el exterior al principio porque era más seguro y más adelante porque nos dimos cuenta de que nos hacía más felices. Nadie hablaba de echar de menos ir a comprar. El movimiento al derecho a reparar hizo que muchas cosas se repararan en vez de tirarlas a la basura. Las cosas se movían a un ritmo más lento y por último tuvimos tiempo para mirar atrás y empezamos a darnos cuenta de la reparación más importante de todas, reparar las relaciones. En los países coloniales como Estados Unidos, Australia, Canadá, eran conversaciones bastante duras, pero la verdad y las reparaciones nos ayudaron a afrontar la realidad sobre las conquistas violentas del pasado y cómo han conformado nuestro mundo. Esto guió la forma en que nos reparamos las cosas. Empezamos a fundar escuelas y sistemas y nos dimos cuenta de que no necesitamos tanto presupuesto para policía, para prisiones, etcétera. Y finalmente el flujo de dinero en el planeta Tierra se le dio la vuelta y empezamos el sur por fin, el norte empezó a pagar las deudas y el sur dejó de pagar las deudas. El plan de recuperación de tierras se empezó a devolver algunas de las tierras a las jurisdicciones indígenas. En el proceso recordamos cómo ocuparnos de la madre tierra prepara el terreno para cuidarnos unos de otros. En unos pocos años pudimos ver de nuevo el fondo del río y aras. Ya podíamos beber y pescar en las aguas. Evidentemente las cosas no son perfectas entre los virus en mutación y un mundo en calentamiento. Surgían nuevas tormentas, pero cuando llegan ya estamos listos con nuestras redes de enfermeras y de enfermeros, de vecinos, nuestros sistemas de atención y de reparación. Nadie se ve sacrificado y todo el mundo es esencial. Sí, es una película fabulosa. Gracias por este corto. Es conmovedor y la verdad es que es una obra de arte bellísima al mismo tiempo. Un lenguaje tan poético y al mismo tiempo tiene un mensaje muy fuerte y coherente y bien argumentado. Está muy bien argumentado y creo que es estupendo, es maravilloso. Estamos tan acostumbrados a distopias negativas en los medios que se nos lanzan continuamente que sorprende ver una visión utópica tan positiva de lo que se podría conseguir. Naomi, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la repercusión que ha tenido la película, este corto, desde que ha salido?
Siempre es difícil saber exactamente cuál es la repercusión de algo así. Muchos educadores nos han dicho que lo están añadiendo a los planes de estudios. Los profesores en los colegios también lo están utilizando y nos dicen que sus estudiantes tienen ganas de ver este tipo de materiales porque se enfrentan al luto, a la ansiedad de muchas de las cosas que escuchan, sobre todo por el estado del mundo natural y también por el entorno político en general, que es tan negativo y que da tanto miedo. Por tanto, tiene una imagen del futuro por el cual luchamos, que sea positiva, es muy útil. Yo creo que el corto lo tienen que haber visto más de 1 millón de personas. Ha ido muy rápido y debo de decir que que el coproductor y está aquí también con nosotros, nos está viendo, salió antes de que el día antes de que a Donald Trump lo diagnosticaran con COVID. Tuvimos un día en el que la gente estaba centrada en este futuro tan bello y después perdimos importancia por esta noticia. Como mínimo en Norteamérica, en este ciclo de elecciones presidenciales, una de las cosas de las que hemos hablado como equipo creativo, y he mencionado ya a los miembros antes, pero también tenemos a las personas que lo han dirigido, Kim Bach-Bider, Kim Bach, pero a las personas que vemos en la última tarjeta, personas como las enfermeras globales, Global Nurses United, el colectivo NNDA, el movimiento por las Black Lives y otros, crear esta alianza y esta visión en la película no es algo que se salga de la nada, son las mejores ideas que salen de cada uno de estos movimientos, incluyendo la Villa Campesina, que es parte también central de esta reunión en la que estamos. Y los unimos en esta historia, en esta narrativa, y yo creo que no tenemos suficiente. Tenemos una lista extensa de las cosas que queremos hacer, pero no tenemos suficientes historias. Como somos personas que nos movemos por las historias y que las historias nos importan, en esta alianza prácticamente lo que queríamos es que podía ser muy útil cuando saliéramos del ciclo electoral, como mínimo en Estados Unidos, porque es una carrera de caballos donde nos jugamos mucho. Una de las cosas de las que hablaba o que comentaba en relación a la película es un eslogan que escuché en Argentina por primera vez en una revuelta enorme que hubo en el año 2001 y 2002. Y esto, bueno, es algo que en Estados Unidos hemos visto en el caso de las elecciones de Joe Biden y cuando la gente ha luchado por deshacerse de Donald Trump y sabiendo que el futuro que necesitamos, el futuro que nos puede mantener seguro, nunca estaba en la papeleta electoral. Mi esperanza con este corto es que una vez que saquemos a Donald Trump de la Casa Blanca podamos decir, vale, bien, esto ha sido simplemente el principio de la lucha para el mundo que realmente necesitamos, para tener este mundo. Sí que sintetiza muchas de las cosas en las que creemos, y nuestra visión del futuro. ¿Creéis que hay cierta esperanza que bajo la nueva presidencia de Estados Unidos estas ideas puedan ser más fácilmente adoptadas? Bien, este presidente no lo sé. No. Yo no creo que sea la visión que tiene Joe Biden del futuro. Yo creo que la visión del futuro de Joe Biden es el pasado. Cierta nostalgia decrépita de la era Obama, que es el que preparó el terreno para Donald Trump. Pero lo que creo, y aquí citaría a Annie Leonard, la directora ejecutiva de Greenpeace en Estados Unidos, que dijo cuando estaba haciendo campaña para Biden que era una cuestión de elegir a un oponente, no elegir a un candidato, sino un oponente. Y esto es algo que han utilizado muchas personas en los movimientos sociales. Creo que con Joe Biden como oponente tenemos mejores oportunidades de conseguir estas cosas, sí, pero hay que decir claramente que es nuestro oponente, no es nuestro socio.
no es la solución. Nimo, ¿eres consciente de la repercusión que ha tenido la película entre la comunidad negra? Muchas veces en África es más difícil también que este tipo de cosas se distribuyan. Bien. Donde yo estoy, la película ha sido muy útil para iniciar los debates en los movimientos sociales. Las personas realmente sí que buscan espacios para expresarse, para conversar y para crear narrativas. Para mí, la forma en que hemos formulado las situaciones en la película, que hemos enmarcado las historias, es justamente para mostrar lo que hacemos, lo que queremos hacer. Hablamos mucho de reparar, como si algo estuviera roto, que se tiene que reparar. En las campañas contra las empresas transnacionales, las petroleras, que están creando grandes problemas, los grandes agronegocios que están utilizando pesticidas, que están desarrollando cultivos y el sistema alimentario. Esta narrativa empodera a los campesinos, a los pescadores, a las comunidades que dicen, podemos hacer algo ahora para mirar al futuro y ver que hemos sido parte de la solución. Así que es muy útil para entablar conversaciones, para el debate, para la planificación, para crear estrategias. No es la película que verías para echarte unas risas o para relajarte, no, porque la tienes que ver para después actuar. Esta película, por lo tanto, tiene mucho valor para mí. Es una película con un mensaje del que la gente va a hablar. Creo que es un vídeo que puede animar a emprender acciones positivas. Lo cierto es que nos preocupa el comportamiento que hemos visto en Estados Unidos. Nos preocupa que millones de personas hayan decidido obviar la realidad de las elecciones. Desde luego tenemos que hacer que la gente vuelva a apreciar la realidad y que no recurran a información alternativa o visiones falsas de la realidad. No sé cómo expresarlo mejor. Para mí, la principal razón para utilizar esta narrativa representada en este vídeo es que supone una contranarrativa. Es una contranarrativa esperanzadora y sólida, lo que necesitamos ahora, en definitiva. Efectivamente, tenemos que volver a tomar el control de la narrativa preponderante. Llega un comentario de Frances. Dice, todos nosotros tenemos un papel de incidencia que hacer, agricultores y no, activistas, científicos, jubilados, niños. Todos tenemos que hacer un papel de incidencia. ¿Estás de acuerdo con eso, Nimo? Sí, sí, por supuesto. Todos aquellos de nosotros que nos hemos dado cuenta de que el sistema va en contra de las personas, va en contra del planeta Tierra, todos estamos llamados a la acción. Todos tenemos la responsabilidad de ser solidarios. Y no desde una esquinita del mundo, sino a nivel global. Tenemos que compartir nuestras historias de injusticia convergen. Injusticia medioambiental, las de agricultores pobres afectados por las semillas que se patentan en línea. Todas estas historias son colectivas y te tienen que tratarse de manera colectiva. Para mí, los alimentos son cultura, por eso se llama agricultura. Pero aquí lo que estamos hablando es del agronegocio, no de la agricultura. Para mí, los alimentos son sabor, color, textura, una celebración de la vida, pero se está vendiendo los alimentos como si se tratara de una materia prima, pero no lo son.
Por eso tenemos que trabajar con los productores y con los consumidores. Y es importante que tengamos la plataforma para promocionar esta historia. Y hay una pregunta que un poco difícil, que le iba a hacer a Nimo. Ay, pues yo que la quiero también responder, dice Naomi. Bueno. Para navegar la Tierra necesitamos una brújula. Y para ello tenemos que conocer cuál es la dirección adecuada. ¿Cuál sería la dirección adecuada para gestionar los asuntos relativos al territorio? Naomi, como lo has pedido, toda para ti. Ups, vaya. Bueno, yo creo que esta brújula está apuntando a la dirección en la que queremos avanzar. Si hacemos mucho trabajo, si nos movemos en los escenarios que aparecen representados en la película, si nos centramos en las reparaciones, en los años de reparaciones, creo que esta es la dirección. Quiero dejar muy claro que no se trata aquí de hacer borrón ni cuenta nueva. Muchas de las personas que se enfrentan a las catástrofes desde el siguiente punto de vista, hay personas que cuando hay una catástrofe natural dicen que hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero no podemos hacer borrón y cuenta nueva con comunidades que han sufrido, que han pasado por traumas y por crisis. La idea de los años de reparación, como decía Nimo, es partir de un punto en el que reconocemos que hay algo que está roto. Todos aquellos que han formado parte durante muchos años del movimiento social por justicia, del movimiento global por la justicia social, aquí se registra gente rota y dolor. Nosotros definimos la reparación de una manera amplia. Se puede considerar como las reparaciones para con el planeta, y la agricultura es algo clave tanto para el daño y para la reparación. Pero también hablamos de reparación en términos de crímenes históricos. Y también la cultura de la reparación de los objetos no como elementos que tienen obsolescencia programada. Se trata de reparar lo que está roto para mirar hacia el futuro, y ese es el punto al que debe estar apuntando nuestra brújula, hacia la reparación en su noción amplia. Es precioso, Naomi. Podríamos decir que la brújula apunta a la peliculita que hemos visto, entonces. Bromea Jamie. Otra persona pregunta. En algunos países se ha perdido muchísimo conocimiento relativo a cómo establecer sistemas alimentarios. Mirando al futuro, ¿cómo creéis que vamos a superar los desafíos actuales? ¿Cómo vamos a superar el desafío de la pérdida de conocimiento? ¿Cómo vamos a estrechar la brecha entre productor y consumidor? Nimo, todo tuyo. Es cierto, se pierde mucho conocimiento. A mucha gente se le ha practicado una campaña de descrédito desde el origen. Mucha gente no sabe de dónde viene la comida que consume. Los envases, las etiquetas, los certificados en los envases no son suficientes para ver el origen de los alimentos. Así que todos estamos llamados aquí a la acción. Tenemos que reparar este elemento roto también. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, podemos apoyar a los pequeños productores, podemos informarnos bien sobre la cadena de suministro de los alimentos que consumimos, podemos optar por las tiendecitas de la esquina en lugar de ir a grandes cadenas de supermercado. Tenemos que informarnos porque
Las verduras que criamos en nuestro jardín, en nuestra huerta, son mucho más nutritivas que aquellas que vienen de lejos. Tenemos que informarnos, conocer a nuestros productores, porque los productores y los vendedores son dos diferentes. Una de las cosas que pasaron durante el confinamiento en Nigeria fue que mucha gente empezó a cultivar verduras en su casa y empezaron a familiarizarse con sus cuidados, etcétera. Yo creo que esta conexión con la agricultura, con la horticultura, el contacto con la tierra es enriquecedor, nos alimenta. Y creo que es lo que todos tenemos que hacer. Hemos mantenido muchas conversaciones con agricultores, hemos tratado de averiguar qué tipo de cultivos son los que ellos trabajan, si los comparten con sus vecinos, si los venden a las tiendas, si suministran a mercados. Queremos enterarnos y debemos enterarnos de quiénes son los agentes implicados en esta cadena. Y para aquellos que empiezan a cultivar, bueno, las personas son las que cultivan, no las máquinas. Hay mucho conocimiento que se ha perdido. Nuestros productos producidos mediante las técnicas de la agroecología tienen más resiliencia que los producidos de manera industrial. Tenemos que asegurarnos de tener el conocimiento a la mano y de respetar a los agricultores que han pasado este conocimiento. A aquellos que han mantenido la diversidad biológica a lo largo de miles de años. Tenemos que respetarlos y respetar la vida que ellos cultivan, que protegen, independientemente de lo que digan los agronegocios, independientemente de la semilla que nos quieran imponer y del tamaño o el color que nos quieran imponer. Yo creo que no teniendo estas conversaciones con agricultores estamos perdiendo una oportunidad. Esta conferencia es la conferencia de la agricultura real de Oxford. La conferencia de Oxford sobre la agricultura real. Y yo creo que de esto se trata, de la agricultura real, de contar historias, de encuadrar vidas, de marcar vidas. Y precisamente esto es lo que tenemos que recuperar. Naomi, ¿tienes algo que decir al respecto? Bueno, me gustaría volver a esto que decía Nimo, de todo lo que está pasando ahora. Podríamos enmarcar la tendencia con el eslogan de que no se va a sacrificar a nadie, de que todos somos esenciales. Durante esta etapa, aquellos trabajadores que no habían sido reconocidos lo suficiente previamente, e incluyo en este grupo a los agricultores en varios continentes, en Norteamérica, en particular son los trabajadores migrantes. Todas estas personas tenían que soportar condiciones terribles para efectuar su trabajo. Tenían unos jornales irrisorios, unas condiciones de trabajo pésimas y encima, para colmo de males, les obligaron a trabajar durante la pandemia en condiciones no seguras y en condiciones poco sanitarias y poco higiénicas allá donde vivían. Copa, no sé si está escuchando, pero habla sobre que los agricultores y los trabajadores rurales tienen que tener derechos, el derecho a cultivar de la manera que ellos quieren, porque ya hemos visto las consecuencias de tratar a los agricultores como carne de cañón. Así que yo creo que esta es una cuestión muy interesante. Y hay otras muchas en el chat. Sí, efectivamente. Nos preguntan, ¿puedes dar algunos ejemplos de en qué ha consistido la apropiación de los medios de producción? Bueno, pues en una palabra, capitalismo.
Bueno, para especificar, en el vídeo hablamos de los medios de producción digitales, de vivienda. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, se trataba de una iniciativa que parte de la base de que necesitamos respetar la dignidad humana, que todos tenemos derecho a una vida digna. En todo el mundo hemos visto que la información se trataba también como un producto, que nuestras relaciones también se utilizaban para obtener datos y que los datos personales de los consumidores son el nuevo oro negro. Muchas plataformas de redes sociales estaban degenerando nuestra relación con el mundo a cambio de obtener y minar nuestros datos personales. Mientras mayor uso hacíamos de estas redes, más datos se extraían y más dinero hacían a partir de nuestros datos. Y este modelo de negocio no es viable. Creo que se está desempeñando una labor investigadora muy interesante relativa a los medios de producción digitales. Si no somos capaces de comunicarnos los unos con los otros, si nos encontramos en las cercas que nos imponen las plataformas digitales, nos hacemos muy vulnerables. Porque nos están pinchando las comunicaciones. Internet se ha construido de esta manera. Se ha construido en compartimentos estancos, en burbujas. Tenemos o necesitamos información fiable. Las empresas de plataformas digitales han determinado nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, nos han impuesto este sistema de extracción de datos personales sin pedir nuestro consentimiento. Y todo esto y más ha sucedido en paralelo, ha sucedido bajo los auspicios del capitalismo. Ha contribuido únicamente a aumentar las grandes fortunas. Y solo los más ricos, los que están en posesión de los datos, se siguen enriqueciendo. Y vemos ejemplo de ello tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en Etiopía y en otros muchos contextos donde se ha producido un ascenso de los partidos de derecha al poder usando las redes sociales. Tienes razón, Naomi. Hay muchos desafíos que tenemos que superar en este ámbito. Bueno, me gustaría aquí que nos pusiéramos a hablar desde un punto de vista más personal. Desde un punto de vista personal, ¿qué elementos nos aportan esperanza en esta época de adversidad? Qué pregunta tan bonita y tan difícil. Antes de la pandemia tenía una forma favorita de pasar el tiempo. En Nigeria hay una gran presencia de las empresas petroleras transnacionales. Yo lo que hacía era sentarme durante varias horas mirando los paisajes contaminados y me decía que no iba a dejar de hacer estas sentadas hasta que estas empresas asumieran sus responsabilidades. Opino que estos operadores tienen que ser hechos responsables por su impacto medioambiental y por matar el planeta, porque cuando matamos una parte del planeta estamos matando a la madre tierra en su conjunto. Así que creo que hay que exigir que estos actores se suman sus responsabilidades en todas partes. ¿Y qué lecciones he aprendido yo de esta pandemia? Tenemos que movilizar verdaderamente los movimientos de base. Y eso en todas partes. Tenemos que dotarlos de mayor visibilidad. Sobre todo, aquellos más afectados de manera más frecuente tienen que ser más visibles. Tenemos que dotarlos de visibilidad. A mí me ha parecido esta conferencia una gran oportunidad
Ya no caben excusas porque nosotros, africanos, estamos conectados. Conectados por Internet, conectados socialmente. Estamos encontrando nuevos mecanismos para contar historias por vía de la música, la poesía y otros medios. Y esto nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer y qué es muy inmediato. Hay muchas fuentes de trabajo creativo en la poesía, en la música y en muchas otras manifestaciones artísticas, incluso la escultura, que nos recuerdan lo que tenemos que hacer, nos recuerdan todos los desafíos que tenemos que superar y que nos colman de energía para hacerlo. Nimo, me encanta que hayas sacado a colación las artes, porque el sector del arte y la cultura en Reino Unido, y estoy seguro que en otras partes, ha sufrido inmensamente durante la pandemia. ¿Estás de acuerdo en que el arte y la cultura tiene un papel muy importante que desempeñar en el cambio social? 100%. No concibo otra manera de instigar cambio social. Todas las manifestaciones en las calles están impulsadas por la música, los cánticos que se gritan, son musicales. Y estos cánticos nos dan la energía para salir y para protestar. Las místicas y todas estas manifestaciones que hacemos son manifestaciones artísticas que nos dan aliento. Y como alguien dijo una vez, haz el arte y no la guerra. Porque sin arte, ¿qué historias vamos a contar? ¿Qué historias vamos a compartir? ¿De dónde sacaríamos las fuerzas para salir a la calle a protestar? No podría estar más de acuerdo. El arte es un ingrediente crítico. Si se destruye el arte, se destruye la humanidad. Y yo añado que necesitamos financiación pública para el arte. Esta película es la segunda de una serie. Ojalá haya más. Esta película la hicimos hace algo más de un año. La primera de la serie la hicimos hace algo más de un año y esta segunda se llama Mensajes desde el futuro número 2. En la primera edición, la primera película, salía Alessia Ocasio-Cortez y ella presentaba el nuevo acuerdo por el clima, the Green New Deal. ¿Cómo surge este vídeo? Bueno, empezamos revisando el famoso New Deal de la época de los 30 en Estados Unidos, que surge de una crisis económica, medioambiental, con un auge del fascismo, un repunte. En ese momento también los agricultores quedaron excluidos. Los afroamericanos quedaron excluidos de los beneficios del famoso New Deal. Sin embargo, en aquella época también hubo un surgimiento importante del arte y se reconoció que los artistas son trabajadores. En una época de desesperación, tanto en los 30 como en la actualidad, los artistas están sufriendo. Los artistas no son trabajadores de segunda clase, son trabajadores como otros cualquiera que tienen que poner pan en la mesa y nos mantienen cohesionados y unidos. En momentos de depresión económica se produce un florecimiento de las artes porque la introspección da lugar al florecimiento de las artes. Y por este motivo tenemos que unirnos todos y, como decía en la película, quizás la forma mejor de unirnos todos y de juntarnos sea al aire libre porque es más seguro. Pero también fuera, al aire libre, es donde se inspiran los seres humanos, en la naturaleza. A la vista de la crisis climática, tenemos que salir ahí afuera y plantar 2.000 millones de árboles. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sinceramente, es un trabajo muy duro. Este es el mensaje que queríamos presentar en el vídeo, que el cambio no es posible a menos que nos unamos todos.
un elemento muy emocionante para nosotros y que tiene relación con algunas de las preguntas que se nos han hecho es el siguiente. Los diferentes movimientos que no cooperan entre sí, ¿eran conscientes de que tenían que juntarse para cooperar? ¿Lo hemos hecho tanto como deberíamos? ¿Lo hemos hecho tanto como antaño? Esto es una ironía. La gran ironía de nuestra era, la era de la interconexión máxima, cuando es más fácil que nunca comunicarse más allá de las fronteras, no estamos construyendo las alianzas sólidas de que hubieran estado orgullosos nuestros ancestros y que hubieran construido con muchísimas menos herramientas. Así que yo esto lo planteo como un desafío. Hablemos sobre un elemento que sale en la película y que es clave y que es el tema de las reparaciones. Hemos tenido 500 años de colonialismo y de neocolonialismo. La explotación de los países, para mí, es uno de los problemas más acuciantes en nuestros países y es un elemento que está muy enraizado en nuestras culturas. Pero en esta película sacas a relucir el tema. Entonces, ¿en qué consisten estas reparaciones en un país como Estados Unidos? ¿Y qué apariencia tendrían estas reparaciones a nivel internacional? ¿Qué esperáis que sean las reparaciones, pues? Has planteado la cuestión de las reparaciones. ¿Cómo crees que serían? ¿Cómo serían en Estados Unidos o cómo serían a escala internacional? ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Nimo. Bien, voy a empezar yo. Bien, en ocasiones temo o me da miedo el hecho de que las personas que no quieren pagar la deuda no van a pagarla porque tienen la capacidad para hacerlo, tienen el poder. Hay mucha desigualdad en el mundo a día de hoy y eso posibilita que algunos países que tendrían que estar pagando por la degradación y por la explotación que se ha producido en estos años y bueno, pueden salirse de rositas en muchos casos. Lo vemos, hay países que no quieren responsabilizarse, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional, que podría, por ejemplo, ocuparse de algunos debates internacionales sobre cómo afrontar el cambio climático. Evidentemente, la explotación colonial continúa, no se ha detenido. La cuestión de las reparaciones es una cuestión muy profunda. En el año 2010, en la Cumbre Mundial de los Pueblos, uno de los resultados fue que tendría que haberse un pago por la deuda climática o el reconocimiento al menos. Cuando vemos la degradación colonial a través de las plantaciones de agriculturas, la destrucción por la extracción de los minerales, cómo se ha expulsado a muchas comunidades, etcétera, alguien tiene que pagar por ello. No se puede decir simplemente esto es el pasado. Cuando miramos al pasado, simplemente si miramos, si en el futuro miramos a lo que estamos haciendo al día de hoy, no podemos lavarnos las manos y decir que no es nuestra responsabilidad. Alguien tendrá que computar qué es qué, cuál ha sido el daño, la distorsión de la agricultura, por ejemplo, para que los agricultores, para hacer una reparación para los pequeños agricultores que dan de comer al mundo. Para mí, lo primero tendría que ser las acciones climáticas. No estamos pidiendo beneficencia, estamos pidiendo que cada uno sea responsable. Si, por ejemplo, que paguen para crear la resiliencia necesaria en las comunidades y esta, por ejemplo, esta cantidad puede ir al
fondos climáticos y no simplemente que nos consideren que es como darnos una limosna. Esto es algo que vemos, lo hemos visto sobre todo en la pandemia. Las instituciones financieras internacionales dijeron para estos países X, Y, Z vamos a reprogramar el pago de la deuda en 2-3 años, no tiene que ser ahora. Es una forma, simplemente. No están perdonando la deuda, no. Cuando las naciones se ven debilitadas por las pandemias o por la explotación económica, entonces se reprograma la deuda y después les afecta de nuevo con los pagos y con las condicionalidades, como los programas de los años 90. Todo esto se tiene que hacer. Necesitamos una justicia real en el mundo y no podemos, y tenemos que hacerlo desde abajo, no desde arriba. Los políticos no lo van a hacer. Los ciudadanos son los que lo tienen que construir. Los ciudadanos tienen que, con el poder que tenemos que conseguirlo y conseguir que los políticos elegidos, los políticos electos, hagan lo que tienen que hacer. Y después las reparaciones por los daños climáticos, los daños al clima, por la esclavitud, por el colonialismo. Todo esto se tiene que computar y pagar de una forma u otra. Gracias. Toda la razón. Nos quedan 5 minutos. Vamos a pasar a las preguntas que todo el mundo quiere escuchar. ¿Qué significa este mensaje de esperanza para nosotros? Para la comunidad de la Oxford Real Farming Conference. ¿Estamos haciendo suficiente? ¿Podemos hacer más? ¿Qué tendríamos que hacer como comunidad para poder transformar en realidad la visión que presentáis? Naomi, ¿alguna idea? No estoy segura. Bueno, yo soy una invitada aquí realmente y creo que es una pregunta más para vosotros realmente. Como invitada yo diría... Creo que vuestra visión es clara y sois uno de los movimientos que no ha tenido miedo a la hora de liderar con alternativas. No es simplemente un movimiento de oposición, sino que es un movimiento con una visión muy clara de cómo tendría que ser la agricultura, cómo tendría que ser la seguridad alimentaria y la justicia alimentaria. Pero creo que ninguno de nuestros movimientos puede ganar por sí solo. El espíritu de este proyecto es justamente cómo podemos unirnos y mantenernos unidos en una causa común. La idea no es tener un gran movimiento enorme que englobe todas las especificidades y diferencias entre los movimientos, sino que se trata más bien en unirnos y sentir la fuerza que fluye desde aquí. Esto nos lleva también a la pregunta de ¿dónde está mi esperanza también? Yo no es que siempre tenga esperanza, ni mucho menos, pero me recuerdo como alguien que ha estado en movimientos durante ya un cuarto de siglo. Hay más personas, a día de hoy hay más personas participando en movimientos que en cualquier otro momento de mi vida. Y hay más personas que tienen ganas de un cambio sistémico, que entienden que hay algo en el sistema que está roto, que vivimos en una era en la que ha fallado el sistema. Y si vemos a los jóvenes que son parte de las huelgas por el clima en todo el mundo, o los jóvenes que son que han participado en la campaña de Bernie Sanders, de la cual he tenido el placer de ser una parte, aunque no hayamos llegado hasta el final. Existe el deseo de separar los hilos, digamos, y entender realmente cuál es el sistema que está produciendo todas estas crisis, ya sea una crisis en nuestro sistema de información, en nuestras democracias, el sistema laboral. Está fallando en todos los frentes. Así que sí, simplemente diría que sí
hagamos el trabajo, tenéis que hacer el trabajo en agricultura, pero hay que invertir también en el trabajo en coalición. Y esta es una cuestión de la visión holística sobre el cambio. Necesitamos vuestro liderazgo, porque creo que vosotros tenéis esas instituciones, habéis invertido en las instituciones cuando hay muchos movimientos que lo tienen. Vosotros tenéis un movimiento internacional y las cifras de participantes en esa conferencia hablan por sí solas. Necesitamos más de vosotros y más inversiones en estos espacios cruzados entre movimientos. Es un movimiento muy diverso y la fuerza está en la diversidad y podemos aprovechar esta diversidad que en sí es una fuerza para hacer crecer el movimiento, sea el movimiento de campesinos en India, que bueno, nunca habéis perdido vuestro carácter internacional y muchos movimientos sí que lo han hecho, eso es verdad. Sí, en esta conferencia yo creo que lo resaltamos de una forma muy interesante. ¿Qué piensas, Nimo, desde Nigeria sobre esta cuestión? Creo que no podemos hacerlo sin trabajar juntos, sin unir nuestras manos. Alguien preguntaba quién va a contar la historia. Creo que es un deber que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos que contar esta historia. ¿Quién puede decir una deuda que tenemos entre todos es la deuda del amor? Amémonos, conectémonos y trabajemos juntos. Gracias. Un mensaje muy bello para cerrar. Gracias por estos comentarios y creo que llega también a un público más amplio. Y esperemos que nuestras visiones se conviertan en una realidad. Estoy seguro de que puede ser así. Gracias por estar aquí. Gracias a Naomi y a Nimo, pero os invito a la plenaria de cierre. Vamos a tener unos últimos 15 minutos de conferencia para clausurar. Y gracias. Y espero veros pronto. Gracias.